oficialmente una bancada, presidente. En este caso, no hemos podido presentar un dictamen en minoría. Lo tenemos... Concluya, congresista. Para concluir, presidente. Hemos presentado una propuesta, hemos debatido en la comisión, pero no podemos presentar un dictamen en minoría. ¿Por qué? Porque oficialmente no nos reconocen como miembros del Nuevo Perú dentro de la comisión. Y una de las cosas de fondo que planteaba el propio Tribunal Constitucional es que organizaciones como la nuestra puedan tener voz y voto dentro de las comisiones, más allá del tema de las presidencias, que será otro debate. Nuestra preocupación central es poder tener nuestros derechos de manera plena en los espacios de debate, para hoy, por ejemplo, poder compartir con el resto de nuestros colegas cuáles son los fundamentos de fondo, los fundamentos de derecho y los fundamentos programáticos del dictamen en minoría que quisimos presentar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra al congresista Johnny Lescano, autor de un dictamen en minoría. Presidente, muchas gracias. Yo soy miembro de un partido político. Más de medio siglo de trabajo, difícil hacer tarea. La construcción de un partido político se lleva a cabo con los principios que hemos ido formando, señor presidente, en Acción Popular. No robarle al pueblo, no mentirle al pueblo y trabajar por el pueblo. Los partidos políticos se fortalecen internamente. Los partidos políticos se fortalecen con su trabajo. No se fortalecen los partidos políticos o las organizaciones, señor presidente, con eliminar a los competidores. Por lo tanto, el dictamen en minoría que yo he presentado respecto a este tema es que se archive la propuesta de eliminar los movimientos distritales y provinciales para las elecciones municipales. En primer lugar, señor, porque en las elecciones municipales se elige al buen vecino, al vecino que puede conducir esa jurisdicción, que puede trabajar por el distrito, que puede trabajar por la provincia. Y nosotros creemos, señor, que las organizaciones políticas en el Perú tienen que respetar ese principio de la elección del buen vecino. Entonces, hacer desaparecer la posibilidad de que los ciudadanos se organicen para elegir al buen vecino, a mí me parece una posición antidemocrática. Nada pluralista. Si alguien quiere ganar, señor, el municipio distrital y provincial, que compita, pero sin eliminar a nadie, porque eso es darse ventaja al movimiento regional o al nacional. Repito, yo soy un hombre de un partido nacional y creo que mi partido está en la suficiente capacidad de competir frente a los demás, por su tradición, por su honorabilidad, por su trabajo. En segundo lugar, señor, no vamos a fortalecer los partidos de esta manera. Nos van a tomar animadversión, porque van a decir, claro, están haciendo desaparecer a otras organizaciones políticas para monopolizar la participación democrática, la participación en las elecciones para elegir al buen vecino. Y por lo tanto, señor presidente, nosotros pensamos que debe haber una corrección en este tema. Más aún, señor presidente, si es que estamos a puertas de una elección municipal que tiene que ver con la elección de los alcaldes distritales, provinciales y los gobernadores. No podemos cambiarles las reglas de juego, colegas, señores congresistas, a todos los peruanos que se están organizando para competir el próximo año. Quedan 2 meses para terminar este año. El próximo año ya están las elecciones municipales y regionales. Muchos de ellos han comenzado a recabar firmas, a comprar el kit electoral, han comenzado a poner su propaganda y de pronto el Congreso podría aprobar una ley que los haga desaparecer del mapa electoral, del mapa político a esas personas. A mí me parece una agresión incalificable contra esos peruanos, porque pienso que ellos tienen derecho a organizarse. Consideramos, señor presidente, repito, que la fortaleza de los partidos políticos está en su organización.
en sus comités, que los locales estén abiertos para atención al pueblo del Perú. Consideramos, señor presidente, que los partidos políticos, sean regionales o nacionales, tienen que pasar por su vinculación al pueblo, por la atención a sus necesidades, por su organización, por su presencia en todos los lugares del Perú. Por ahí pasa el fortalecimiento de los partidos políticos. Consideramos, señor presidente, que el fortalecimiento de las organizaciones políticas nacionales pasa por erradicar a los corruptos, erradicar la corrupción y demostrar conducta intachable en las sagradas obligaciones que nos ha dado el pueblo del Perú, porque muchos de los miembros de los partidos políticos estamos aquí en el Parlamento Nacional. Y hay mucha censura, cuestionamiento a muchos que están en partidos políticos nacionales que los están emplazando para responder por hechos de corrupción. Y bueno, y nosotros frente a eso, la respuesta que damos es simplemente hacer desaparecer los movimientos distritales y provinciales, que nada tiene que ver con la labor, con el deber de los partidos políticos a mejorar la función pública y a mejorar la actividad política, señor presidente. Es decir, los problemas, señor, están por otro lado. La situación de corrección de la política en el Perú, señor presidente, están por otro lado, y no necesariamente por la organización de un grupo distrital o provincial para asumir una responsabilidad municipal. Es cierto, hay vientres de alquiler. ¿Qué duda cabe, señor presidente? ¿Qué duda cabe que hay flor de un día para la organización de las elecciones y las campañas distritales y municipales? Bueno, eso lo podemos mejorar en los requisitos, señor presidente. Pedirles a los comités o a las organizaciones distritales o provinciales que puedan tener sus comités abiertos con un tiempo de vigencia de esa organización, pero no hacerlo desaparecer del mapa, que es una propuesta absolutamente antidemocrática. Menos en estos momentos, señor presidente, cuando ya todos los vecinos, todos los peruanos están comenzando a trabajar para participar en las elecciones municipales, distritales, provinciales y regionales. Por eso, señor presidente, nosotros hemos considerado que este dictamen debe ser archivado. Es una mala muestra para competir. Es una medida ineficiente para fortalecer a los partidos políticos. Es una agresión a que ellos quieren participar sin estar en un grupo regional o un partido nacional que quieren participar en política. No van a participar en las grandes políticas de Estado, sino en mejorar su distrito o en mejorar su provincia. Así que nuestro punto de vista, señor presidente, y que se ha volcado de esta manera en el dictamen en minoría, es que ese proyecto de ley de eliminar este tipo de movimientos, de organizaciones, de ciudadanos distritales y provinciales, vaya al archivo, porque no nos hace ningún bien a los partidos nacionales, no nos hace ningún bien, señor. Los problemas, repito, y las necesidades de los partidos no van por hacer desaparecer algo. Es algo como los que proponen, ¿no? Por el aborto, eliminar a alguien o la pena de muerte. No resuelve nada. Lo que resuelve son medidas que vayan en lo positivo, en la competencia, en la organización, en las ideas, en las propuestas, no en eliminar nada. Eso me parece una propuesta facilista, señor presidente, que no resuelve los problemas de la política. La política está invadida de corruptos, de entreguistas, de sinvergüenzas. Eso hay que resolverlo. De falta de organización. Eso hay que resolverlo. Y con eliminar a movimientos distritales y provinciales no se resuelve nada. Nuestra propuesta, señor, entonces, para concluir, es que se archive el proyecto traído por la Comisión y se pueda seguir permitiendo la organización de los ciudadanos para las competencias municipales, distritales y provinciales. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. La palabra al congresista Miguel Ángel Torres.
No se encuentra el congresista. La palabra al congresista Cancio. Gracias, señor presidente. En realidad, señor presidente, con esta norma se condena la participación ciudadana, se condena la voluntad participativa en la vida política del país, de los ciudadanos en una sociedad democrática. Y sobre pretexto de que hay una debilidad en los partidos políticos, que hay una crisis, pretendemos resolverlo sencilla y únicamente limitando la participación ciudadana o excluyendo a todo aquel que pueda hacernos paralelo. Yo creo que esa no es la forma, señor presidente. Aquí la crisis de los partidos políticos no está porque haya una exagerada voluntad participativa de los ciudadanos. La crisis de los partidos políticos es un problema interno que está ligado íntimamente a haber abandonado conscientemente la propuesta ideológica, la propuesta de visión país, el tema del compromiso con una propuesta integral para el desarrollo del país, que está ligado íntimamente a toda una ideología. Y con ello se ha promovido sencilla y únicamente que aparezcan pues organizaciones solo y exclusivamente electoreras, con intereses personalistas y de grupo, que han hecho evidentemente de los gobiernos locales botines. Contra eso sí estamos, pero no creemos que el camino deba ser simple y llanamente limitar la participación ciudadana. Nosotros creemos sencilla y únicamente que el fortalecimiento de los partidos va por definir y afrontar el tema central, que aquí los partidos tienen que tener una visión de país como condición mínima elemental para poder regirse como partidos, y no sencilla y llanamente una cuestión normativa que nos permita participar en un proceso eleccionario. Así que el tema fundamental no se aborda, se elude y se pretende sencillamente escoger el camino más fácil que atenta contra la ciudadanía, contra la sociedad democrática. Me pide mi colega una interrupción, señor presidente. Colega Lapa. Pide interrupción, congresista. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley aún más es inconstitucional, porque se contradice con el artículo 189 de la Constitución Política del Estado, donde señala en el último parágrafo, dice: el ámbito de nivel regional de gobiernos son los siguientes departamentos. En el ámbito de nivel local son los gobiernos de las provincias, distritos y centro poblados. En ese sentido, señor presidente, al aprobar este proyecto de ley, el candidato del centro poblado va a acudir a buscar un movimiento regional o nacional. Entonces, eso es incoherente. Por eso la posición de Frente Amplio, señor presidente, esta norma no debe aprobarse. Se está limitándose los derechos de los ciudadanos a ser elegidos, elegir en los centros poblados. Puede continuar con esta canción. Gracias, señor presidente. En resumen, señor presidente, creo que el camino del fortalecimiento de los partidos va por entender que en vez de limitar la participación, hay que fortalecer en cuanto a su convicción de participación con una visión clara de construcción país. Y eso implica una ideología. Y ese es el tema fundamental que debemos abordar en las normas electorales como condición ineludible para ser una organización política. Y por lo tanto, creo de que debe incluso liberarse esto de la lista de adherentes, porque no permite la amplia participación ciudadana. Y por lo tanto, en sustitución de eso, más bien debe fortalecerse los comités partidarios, donde debe ser
vida política, vida militante de los miembros que requieran participar orgánicamente en una organización política. Eso, presidente, para nosotros es la posición más coherente y positiva que debemos enarbolar. Minuto adicional, congresista. Por lo tanto, señor presidente, nosotros vamos a rechazar todo aquello que atente contra la participación ciudadana y por el contrario sí vamos a apostar por un verdadero fortalecimiento de los partidos políticos que incluya tener que limitar la exigencia de listas de adherentes para la inscripción y por el contrario debe constituirse comités partidarios que fortalezcan a los partidos tanto nacionales como regionales como locales. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, básicamente para hacer un par de precisiones. El primero referido a la inquietud que tenían respecto a la modificabilidad de las normas en ámbito electoral. En efecto, la norma ha precisado que no se modifique con una antelación menor a un año. Sin embargo, se cuidó que para efectos de las elecciones municipales y regionales, esta inmodificabilidad de normas se diera una vez producida la convocatoria a elecciones. Eso bajo el entendido que estábamos pues en un proceso que nos iba a exigir contar hasta el último momento posible a efectos de poder hacer los ajustes correspondientes. Presidente, habiendo escuchado en realidad las distintas participaciones de los grupos parlamentarios, sugeriríamos a la presidenta de la comisión que se incluya a través de un texto sustitutorio que lo previsto en el artículo 1 de la ley no sería de aplicación a quienes ya adquirieron sus kits electorales, ¿no? Creo que esto sería saludable, presidente, en el sentido de que ya hay una línea jurisprudencial del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en el sentido de que aquellos que hayan adquirido su kit electoral no podría truncarse su válida participación en los comicios. Esto es un avance, presidente. Es un avance porque creo que deberíamos llegar al momento en el cual solamente partidos nacionales sean los que logren tener una representación a nivel nacional, pero entendemos que para hacerlo lo tenemos que hacer de manera progresiva. Es por eso que comprendemos a cabalidad que no se haya incluido dentro de este dictamen a los movimientos regionales. En ese sentido, presidente, yo solicitaría a la presidenta que incluya esta disposición transitoria para salvaguardar el derecho de aquellos quienes hayan adquirido sí sus kits electorales. Gracias, presidente. Congresista Roy Ventura, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas congresistas. Como representante del partido más fuerte y sobre todo con máxima representación a nivel nacional, porque tenemos congresistas en todas las regiones, duela a quien le duela, presidente, hagamos que los partidos políticos se fortalezcan, pero nosotros no le vamos a decir a cada partido político, reúnanse los martes, reúnanse los sábados, hagan reunión de militantes. Eso es trabajo de cada movimiento político, o más aún, de cada partido político aquí representado en el Congreso de la República. Pero vayamos poco a poco, presidente, y creo que empezar a trabajar desde lo más abajo de los movimientos distritales, los movimientos provinciales, como acaban de mencionar también, presidente. ¿Qué va a pasar con los que ya han adquirido el kit electoral? Que continúen su trabajo, que continúen buscando sus firmas. La inversión que han realizado no va a ser en vano. La propuesta que plantea el congresista Torres, yo creo que es lo más saludable para poder también hacer presencia política a nivel nacional. Vayamos poquito a poco, presidente, colegas congresistas,
estamos todos en la obligación de defender la institucionalidad de los partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Mauricio Müller. Presidente, con la vida política del país pasa como está pasando con la vida institucional y la vida económica. La informalidad se come a la formalidad. Los que cumplen las reglas son los que son permanentemente fiscalizados, perseguidos, seguidos por los organismos del Estado. Los que no cumplen las reglas hacen lo que les da la gana. Practican ese viejo acervo satírico de la política que dice esta es la República Peruana donde todo el mundo hace lo que le da la gana. La formalidad para los partidos, que tienen que presentar todo tipo de documentación, que están dentro de toda la estructura burocrática de 3 organismos del Estado, que tienen una enorme cantidad de funcionarios que se dedican exclusivamente a ver la vida interna de los partidos. La rendición de cuentas de fondos, todos los procesos de elección interna, todas las decisiones que se toman en el interno. Ahí tiene usted a la OMPE, tiene usted al Jurado Nacional de Elecciones en varias instancias, tiene usted a la RENIEC, que es la que determina la inscripción, etc. Esos son los partidos políticos. Pero fuera de los partidos políticos están los que, alrededor de un grupo económico o del bolsillo de alguien, se juntan 4 compadres, recolectan las firmas. ¿Usted cree, presidente, que las recolectan? Las compran. Hay un mercado mafioso de firmas, presidente. Hay una enorme cantidad de listas que se venden en el mercado informal de todo tipo de personas que están integrando clubes, que son las personas que están en el seguro social, todos los listados de personas en cualquier institución que se venden. Se presentan las firmas, generalmente falsificadas. La RENIEC no tiene capacidad ni condiciones de verificar firma por firma si es real, basta una imitación cualquiera, hace solamente tomas aleatorias y se inscribe una enorme cantidad de movimientos llamados locales y regionales alrededor de figuras. Y entonces la informalidad es la que campea. Los partidos políticos que hacen el esfuerzo de tener que presentar sendos expedientes, constituyéndose más de 60 comités, cada uno de ellos con la firma legalizada de todos sus militantes, estableciéndose los locales en los que tiene que funcionar, las firmas que le corresponden, el estatuto legalizado, la copia del acta en donde se aprueban los estatutos y las elecciones internas, etcétera, etcétera. Esos son los partidos fiscalizados. Y son los partidos que tienen justamente las mayores dificultades para poder desarrollar su propio trabajo asociativo, porque los partidos políticos son uniones de ciudadanos y son instituciones de ciudadanos privadas, presidente. Pero entonces, a mí no me extraña que cuando se está buscando un esfuerzo de formalizar la política, los informales protesten. No me extraña que cuando se está buscando que las instituciones políticas que hacen el esfuerzo de tener militantes, estructuras, etcétera, y que están sometidas a la persecución del Estado, incluso hasta el Ministerio Público, porque ahora cualquier organización política corre el riesgo de que el Ministerio Público diga, ajá, organización criminal. Los informales protesten, los informales digan que no, los aventureros digan que no les conviene. Claro, eso es lo que ha imperado en la vida política del país, el aventurerismo. Los asaltantes del puesto público, los que solo hacen política cuando hay elecciones. Como bien dijo el congresista Morales. O sea, hacer política es apostar por una institución, es hacer que esa institución tenga pensamiento y posición sobre distintos temas, y es enarbolar esos temas permanentemente como militante de ese partido político en la vida cotidiana del país. No simplemente no hacer nada y después, oye, hay elecciones, juntémonos a ver si chapamos un puesto. Y eso es lo que sucede. Ya en Lima están empezando a proliferar los anuncios en los que dice fulanito alcalde, sin organización, el apellido nomás está a la espera de ver quién lo cobija, está a la espera de a ver si prenden una encuesta interna y entonces va y se vende. O está a la espera de que un vientre de alquiler, que sí tiene inscripción, que está supuestamente formal, pero que en el fondo es informal dentro de la formalidad, lo reclute. Y entonces, presidente, no hay predictibilidad,
No hay capacidad del ciudadano de saber que las organizaciones políticas deban tener una preexistencia para que el ciudadano conozca esa organización política, conozca a esos ciudadanos, conozca a esas personas en su actuación política y por lo tanto a la hora que se presenten ya puede tener un antecedente. Pero no, aquí resulta que los que se presentan son por lo general aventureros alrededor de una sola persona o de una bolsa de dinero. Y en ese sentido, presidente, este debate se está teniendo con un año de antelación de las elecciones municipales. Yo no sé, la propuesta del congresista Torres de que este tema ya pase para las siguientes elecciones, lo mismo que nada. Porque las siguientes elecciones se van a dar en el marco de que ya ni siquiera este Congreso va a estar. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que este Congreso puede decir esto se aplicará en las elecciones del 2022 y los congresistas que van a entrar en el 2021 van a decir, no, el Congreso anterior ya lo hizo, no vamos a hacer nada? Por favor, pues hay que legislar porque las normas se tienen que aplicar de inmediato. ¿Acaso se han convocado las elecciones municipales? Falta un año. No se han convocado. ¿Acaso esto es un tema de carácter retroactivo? Si se hubiesen convocado, acepto. Pero no se está cambiando ninguna regla de juego. Lo que se está haciendo es modificar estructuras de carácter permanente de la vida política para mejorarlas. Y entonces, este dictamen, presidente, tiene la valentía de decir que las organizaciones locales han atomizado de una manera exagerada y de una manera en la que la corrupción es la que hace campear ese tipo de movimientos, tiene esa prerrogativa de evitar que justamente los movimientos locales alrededor de las personas que tienen dinero mal habido y que utilizan la política para blanquear ese dinero, se sigan encaramando, sobre todo en el ámbito regional. Lo dijo también el congresista del Águila. O sea, 14 presidentes regionales metidos en temas de corrupción. Y ninguno de ellos, salvo uno, el del Partido Nacionalista del Cusco, los demás, todos eran movimientos independientes, eran personas que simplemente se habían animado al tema y por supuesto llegaron porque eran asaltantes del poder aprovechándose de los espacios que le estaba dando la ley. De manera, presidente, que aquí se está proponiendo una solución. Ahora, esa solución no es una solución radical, porque sí se está permitiendo los movimientos regionales. Lo que se está limitando son movimientos locales de carácter distrital, pero los regionales sí están y pueden seguir, aquí está clarísimo. Puede continuar, congresista. Cuando se dice las organizaciones políticas de alcance regional o departamental pueden participar en los procesos de elecciones regionales o municipales. O sea, no hay ningún tipo de restricción. La limitación está en el ámbito más pequeño, que es en el ámbito distrital y en el ámbito del centro poblado, en donde justamente este tipo de circunstancias se da. Quiere decir que la propuesta que se está haciendo para mejorar la institucionalidad de la política es gradual, no es radical, es gradual y es como corresponde, presidente. De manera que yo creo que el congresista Torres no debe tener esa suerte de complejo de culpa, ¿no? En el sentido de decir, bueno, como nos critican, entonces retrocedo. Y ya está planteando de que este tema se corra hasta el año 22. Eso es absurdo, presidente. Si vamos a discutir un tema que va a tener efecto del año 22, permítame, pues entonces hay otros temas más importantes en el país, ¿no? No es necesario poner un tema como este. Yo espero que la congresista letona no acepte esa propuesta, pues, o sea, ese retroceso. Para que termine, congresista. Ese retroceso absurdo de pasar esto para las calendas griegas. Mejor ni lo votemos, estamos perdiendo el tiempo para votar un tema del año 22. Así que, presidenta, no hay que chuparse. No hay que chuparse por los argumentos que nos puedan traer quienes justamente se aprovechan de estas circunstancias de la informalidad de la política para llegar. ¿Quiénes son los que han hablado en contra de esta norma? ¿Los que pertenecen a partidos? No. Los que recién están formando partidos, los que se acaban de salir de un partido, los que están por su cuenta, los que proclaman su independencia absoluta y no quieren tener organización. Está bien, pues ellos están viendo las cosas desde su punto de vista, porque sienten de que si entran a una organización política seguramente no estarían acá. Entonces, presidente, hay que hacer las cosas claras. La política se hace a través de organizaciones del pueblo y así funciona en todos los países del mundo. Si nosotros tenemos ya 24 partidos políticos inscritos y hay todavía cerca de 18 que están buscando firmas, ¿qué más?
Es justamente la muestra de la precariedad de nuestra estructura política. Cuando uno ve las democracias avanzadas de 600 años, de 800 años, Inglaterra, Noruega, Alemania. Presidente, 2, 3 partidos, suficiente. A veces hay pequeños partidos que son un poco más marginales, pero no más de 5 o 6 partidos. Así funcionan las democracias. No, pero nosotros nos damos el lujo de tener 24 partidos y otros 18.